Bienvenidos a la Fundación Canal. Vamos a visitar la exposición Madrid, Crónica Creativa de los 80, que nos plantea un retrato coral y colectivo a través de los elementos que dieron forma al Madrid moderno y cosmopolita que es hoy. Celebramos también el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y esta exposición nos plantea un recorrido multidisciplinar que va más allá de la movida, a través de unas 300 obras realizadas por más de 80 creadores. Madrid en los años 80 se convirtió en el epicentro del arte en España, también en las artes plásticas. Y esto lo vemos a través de algunas de las exposiciones que se celebraron en aquellos días, como Madrid DF, presentada en el año 1980 por el Museo Municipal de Madrid, donde se aunaban la producción de algunos jóvenes creadores que trabajaban en la capital, como es el caso de Alfonso Albacete o de Miguel Ángel Campán. Otra exposición de aquellos años que tuvo mucha notoriedad fue la realizada en el Centro Cultural de la Villa, una exposición de 1984 titulada Madrid, 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 en la cual se incluían hasta 1500 obras de muchísimos artistas de diferentes disciplinas. Algunos de los creadores de artes plásticas que surgen y se consagran en esos años 80 tienen también visibilidad en esta exposición, como es el caso de Miquel Barceló, que en el año 1985 expone en el Palacio Velázquez de Madrid. Por primera vez, el Palacio de Velázquez abrirá para un solo artista, y eso le consagra dentro del panorama nacional. Otros artistas que podemos mencionar de estos años 80 son, por supuesto, Costus. Costus es un grupo artístico formado por Enrique Naya y Juan Carrero, que retrataron como nadie ese ambiente cultural del Madrid de los años 80. Costus nos transmiten energía y vitalidad a través de un lenguaje con iconos pop y con muchísimo colorido, como vemos aquí en algunas de sus obras, que son Desnudo para Florero o el Ecce Homo. Pérez Villalta perteneció a lo que se llamó los Esquizos de Madrid. Los Esquizos de Madrid eran un movimiento artístico que pretendían romper con las tendencias artísticas que se estaban realizando en España y en Europa en ese momento. Los Esquizos de Madrid también proponían una visión vital y colorista de sus obras. También presente en la exposición tenemos la obra de Cesepe, que fue sobre todo conocido por sus trabajos como dibujante, ilustrador, historietista. Sin embargo, también tuvo un periodo de transición a la pintura y lo vemos aquí representado en esta obra. Las galerías también desempeñaron un papel muy importante durante estos años, como es en la creación de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que abre sus puertas en el año 1982. Su creadora fue Juana de Aizpuru, una de las más importantes galeristas del Madrid de aquellos años y que aún lo sigue siendo. Otra galería que también merece la pena destacar sería la de Fernando Vijande. Fernando Vijande consiguió el pequeño hito de traer en el año 1983 a Madrid a Andy Warhol para la inauguración de su exposición Pistolas, Cuchillos y Cruces. Andy Warhol también le tenemos aquí fotografiado por la cámara de Alberto Sommer, al igual que su colega Roy Lichtenstein. Fernando Vijande también trajo a Madrid una exposición retrospectiva sobre Robert Mapplethorpe, que tenemos aquí. Una exposición que fue clausurada en Estados Unidos por escándalo y que, sin embargo, en Madrid obtuvo un grandísimo éxito. Eso nos habla también de aquellos aires de libertad que se vivían en la capital durante aquella década. También desde las instituciones se promueve esa creatividad, sacando el arte a la calle. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en 1983 contrata al artista Alberto Corazón para que decore los muros medianeros de la Plaza de Puerta Cerrada.
Algunos de esos muros todavía perviven hoy en día, pero algunos se han perdido, como el del Gallo Carnicero, si bien otros perviven, como el del bodegón que está en la esquina de la Cava Baja. También se promueve la decoración de la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, una decoración que se va a realizar entre el año 1988 y 1992 por Carlos Franco, que va a aprovechar además los restos de la pintura anterior que databan de 1914. Se va a basar en las escenas planteadas ya por Enrique Huijo en aquellos primeros años del siglo XX, aunque él también va a aportar algunos elementos nuevos como el oso y el madroño o la fuente de las Cibeles. Aquí la exposición rinde homenaje a los creadores del momento, a través de una selección de retratos realizados por algunos de los más grandes fotógrafos de esos años. La fotografía también vive un apogeo en estos años, a través de movimientos como la fotografía documental, con Cristina García Rodero, Koldo Chamorro o Cristóbal Lara. El colectivo 28 buscan una renovación de la fotografía en España, con fotógrafos como Julio Álvarez Yagüe o Manuel Sonseca. También tenemos que mencionar a la llamada quinta generación, fotógrafos nacidos en la década de los 50, algunos de ellos ya en activo desde los 70, como Juan Ramón Yuste, que transforman el panorama de la fotografía en nuestro país. Publican sus trabajos en la revista Nueva Lente, una de las más importantes de fotografía en esos años. Junto a estos fotógrafos, en los años 80, surgen y se consagran otros nombres, como Javier Campano, que destaca por su fotografía callejera y retratos de algunas de las figuras más importantes del momento. O Chema Madoz, fotógrafo conceptual. Isabel Muñoz, por su parte, con su serie Tango, nos habla de los sentimientos y emociones de culturas alrededor del mundo. Otros de los nombres más destacados en la nueva fotografía fueron Alberto García Alís y Ucalele. En el caso de Alberto García Alís, a través de la Cascorro Factory, ubicada en El Rastro, se convierte en otro de los retratistas más importantes del momento. Ucalele aúna fotografía y pintura. Ella colorea sus propias fotografías en blanco y negro y las vuelve a fotografiar. En el año 1981, en la Galería Redor, expone su serie Peluquería, donde aparecen retratados algunos de los personajes más próximos a ella, incluso ella misma, con una serie de tocados estrambóticos en la cabeza. Si hablamos de Madrid y años 80, tenemos que hablar de la movida, un movimiento que surge, se desarrolla y muere en esta década, con artistas que se conocen, que se relacionan y acuden a locales de moda como el Penta, como la Vía Láctea o el Rocola. En esos locales van a ser inmortalizados por fotógrafos como Pablo Pérez Mínguez, Juan Ramón Yuste o Miguel Trillo. El papel fue un soporte también muy utilizado por los creadores de esta década, a través de carteles, tarjetas postales, revistas, fanzines, acercan sus obras a un público muy amplio. Es el caso de Carlos Berlanga, que tenemos aquí su cartel Caretus, que fue un creador multidisciplinar. No solamente fue pintor e ilustrador, también fue músico, fue uno de los integrantes y fundadores del grupo Caca Deluxe. Otro artista multidisciplinar fue también el Hortelano, ilustrador, pintor, que fue pareja de Ucalele y que tenemos aquí representado en la exposición con el dibujo Estatua del Jardín Botánico. Tenemos también ejemplares de algunas de las revistas más importantes de esos años, como la revista Madrid o La Luna de Madrid, que surgieron y murieron en la década de los 80. También tenemos un ejemplar del Víbora, cómic irreverente dibujado por Max, que mezclaba política, humor, erotismo. La década de los 80 también supuso una edad de oro en el cine. Cineastas que venían de tiempo atrás, como Luis Berlanga,
realizan producciones como La Vaquilla o Patrimonio Nacional. Pero tampoco nos podemos olvidar del primer Oscar que España obtiene a la mejor película en lengua extranjera, Volver a empezar, de José Luis García. Pero si hablamos de Madrid, cine, años 80, tenemos que mencionar, por supuesto, a la figura de Pedro Almodóvar, que en estos años inicia su carrera como cineasta. La moda comienza a recibir apoyo institucional. Se crea la pasarela Cibeles y el concepto de Made in Spain aplicado a la moda, a través de nombres como Roberto Berino, Manuel Piña, Ágata Ruiz de la Prada, Sibila o Francis Montesinos, que en el año 1985 logra reunir a 15.000 personas en la Plaza de Toros de Las Ventas para uno de sus desfiles. Tenemos también aquí una muestra de la colaboración de artistas de diferentes disciplinas, algo que caracterizó a aquellos años 80. Alberto García Lys, con la colección de joyas de Chus Burés, fotógrafos como Javier Campano, retratando la colección de moda de Jesús del Pozo, o Javier Balonrat, retratando la campaña de moda de Sibila. De los años 80 quizás sea la música lo que más ha perdurado en el imaginario colectivo. En estos años surgen y se consagran grupos como Kaka Deluxe, Nacha Pop, Los Secretos, Gabinete Caligari, pero fuera de estas bandas vinculadas a la movida tendríamos otros grupos como Obús o Barón Rojo, serían grupos de heavy rock que tocaban también en la mítica Sala Canciller, o también el flamenco que es algo visto como algo afín a la dictadura. Sin embargo, en estos años 80 el flamenco se quiere renovar a través de figuras como Martirio o Camarón. La exposición también nos trae una selección de 50 discos imprescindibles de aquella época, realizada por el experto musical Javier Astudillo. Nuevamente vemos la colaboración entre artistas de diferentes disciplinas, pues estas portadas están realizadas con la colaboración de ilustradores, fotógrafos y diseñadores del momento. La exposición también aborda la publicidad y la televisión de la época, la única televisión de la época, una televisión pública que funcionó como escaparate de toda aquella creatividad a través de programas innovadores, también en la programación cultural. También podemos destacar la publicidad española de los años 80, que llegó a ganar varios premios internacionales con algunos anuncios inolvidables. La televisión, al fin, fue un reflejo de aquella creatividad cultural que se dio en la España y en concreto en el Madrid de la época, y que está representada en esta exposición. Esta última parte de la exposición aborda el tema de Pensar Madrid, una provincia que se desliga de una antigua región y que forma una comunidad autónoma propia, en virtud del proceso de descentralización dispuesto en la Constitución de 1978. Esta sección muestra a través de comparativas de imágenes e indicadores los retos y logros que Madrid ha afrontado en los últimos 40 años. Logros en temas tan importantes como población, urbanismo, infraestructuras y movilidad, salud, medio ambiente, educación y economía y empleo. Esperamos que hayan disfrutado de esta visita guiada a la exposición, que podrán visitar con entrada libre en la Fundación Canal en la Sala Mateo Inurria 2 hasta el 20 de agosto.